Rusia acaba de romper sorpresivamente el bloqueo naval impuesto sobre Cuba por Washington. Dos inmensos buques rusos han desafiado las restricciones navegando hacia la isla caribeña. Transportan aproximadamente 730,000 barriles de crudo directamente a La Habana. Las embarcaciones pasaron frente a la mirada atónita de la Guardia Costera estadounidense. El presidente estadounidense había advertido severamente que nadie podía entregar crudo a Cuba. La amenaza explícita advertía sobre posibles bombardeos navales ante cualquier desobediencia. ¿Cuál fue la reacción de la flota estadounidense al ver los buques? Absolutamente ninguna. Después de 3 meses de aranceles y fuertes amenazas de operativos militares en el Caribe. La actual administración estadounidense simplemente se quedó observando desde la distancia. Los barcos del Leiden ruso navegaron con total tranquilidad frente a las costas de Florida. Es evidente que las advertencias de Washington no generaron ninguna preocupación en Moscú. Los analistas confirman que esto no es un rumor, sino un hecho geopolítico ya consumado. Invitamos a nuestra audiencia a verificar estas fuentes oficiales. Las imágenes recientes revelan una situación que desafía toda la narrativa oficial previa. Las autoridades afirmaban categóricamente que el suministro hacia la isla estaba bloqueado. Se prohibía el petróleo, pero Rusia decidió ignorar por completo las amenazas norteamericanas. 2 enormes petroleros cruzaron sin obstáculos frente a los destructores estadounidenses. El mensaje de Moscú fue claro al enviar su flota hacia Cuba, marcando un hecho sin precedentes. Al ser cuestionada, la portavoz de la Casa Blanca intentó justificar esta inesperada inacción. Argumentó que se permitió el paso de los buques debido a supuestos acuerdos previos alcanzados. México también ha expresado su intención de enviar suministros similares a la isla caribeña. Los analistas internacionales se preguntan el porqué de esta gran diferencia de trato. ¿Por qué Washington se muestra implacable con unos y sorpresivamente dócil con otros? Durante una reciente rueda de prensa, la portavoz del gobierno estadounidense fue cuestionada. Se le preguntó por qué se permitió el paso a Rusia bajo supuestas razones humanitarias. La respuesta oficial fue que estas decisiones se evaluarán estrictamente caso por caso. Sin embargo, aseguraron que no existe ningún cambio firme en la política de sanciones actual. Al mencionar que la mandataria mexicana explora reanudar envíos, el tono cambió drásticamente. La Casa Blanca reiteró su derecho de incautar cualquier buque que viole estas sanciones. Aunque el presidente estadounidense mantiene la facultad de otorgar exenciones específicas. La prensa cuestionó si esto significa prácticamente luz verde para futuros petroleros rusos. La administración negó esta afirmación, insistiendo en la evaluación individual de cada caso. La verdadera incógnita es por qué no interceptaron a los 2 navíos rusos en el Caribe. Bajo la excusa del análisis individual, ya son 2 los enormes buques que cruzan sin problemas. Mientras tanto, a México se le amenaza directamente con la incautación de sus embarcaciones. Muchos observadores se preguntan por qué no se aplicó esa misma medida contra Moscú. La respuesta parece radicar en el poderoso arsenal nuclear y militar que posee Rusia.
Un ejército capaz de desafiar seriamente a las mismísimas fuerzas navales estadounidenses. Para entender este temor, los expertos señalan la compleja situación actual en Irán. Y eso que la República Islámica no posee el mismo peso militar que las potencias orientales. A principios de año, el gobierno estadounidense emitió una severa orden ejecutiva. Se declaró una emergencia nacional respecto a cualquier envío de petróleo hacia Cuba. Washington amenazó con aranceles masivos a quien intentara abastecer a la isla caribeña. Las advertencias incluían la incautación inmediata de todos los buques comerciales. Muchos analistas cuestionan la autoridad de Washington para controlar este comercio global. Esta fue la estricta política oficial hasta que el gobierno ruso decidió intervenir. En febrero, un buque griego intentó transportar 80.000 barriles desde Colombia. La Guardia Costera de Estados Unidos lo interceptó rápidamente y lo obligó a retroceder. El contundente mensaje parecía claro, asimilándose a tácticas de piratería moderna. Sin embargo, cuando Moscú decidió desafiar este bloqueo naval en 2 ocasiones distintas. A diferencia de Grecia o las advertencias a México, la respuesta fue diametralmente opuesta. El gobierno de Washington decidió no tomar ninguna acción militar contra los buques. Eran imponentes embarcaciones oficiales, propiedad directa del gobierno de la Federación. Atacar esos petroleros hubiera significado una inminente declaración de guerra contra Moscú. Transportando miles de barriles, la gran embarcación se acercó y logró atracar con éxito. 2 naves de la Guardia Costera estaban listas para interceptarlos en aguas internacionales. A pesar de la firmeza mostrada ante otras naciones, las fuerzas estadounidenses se contuvieron. Fuentes oficiales revelaron bajo anonimato que la orden directa de detención nunca llegó. Aunque se reportó la presencia del buque estatal ruso, las altas autoridades guardaron silencio. La Casa Blanca aún no ha explicado los verdaderos motivos estratégicos detrás de esta inacción. Todo el mundo observaba, sabiendo perfectamente que las naves rusas estaban en camino. Moscú incluso anunció abiertamente su envío, desafiando a las fuerzas navales norteamericanas. ¿Estaba dispuesto Washington a iniciar otra gran guerra global contra la potencia rusa? Especialmente considerando el conflicto armado ya abierto y latente en el Medio Oriente. Los analistas señalan que estos complejos movimientos geopolíticos no ocurren en un vacío. A principios de año, la administración estadounidense intensificó sus medidas bélicas. Como parte de esa estrategia militar en Medio Oriente, el Tesoro emitió exenciones inusuales. Se levantaron restricciones a Moscú para que continuara vendiendo petróleo al mundo entero. Esta decisión no fue motivada por la diplomacia, sino por una severa escasez global de crudo. Washington necesitaba desesperadamente estabilizar los mercados y reducir los altos precios. Buscaban que la ley de la oferta y la demanda aliviara la creciente crisis energética global. Sin embargo, la respuesta del gobierno ruso ante este levantamiento de sanciones fue astuta. Primero, dejaron muy claro que no venderían sus valiosos recursos a ningún país occidental. Segundo, aprovecharon estratégicamente esa exención para abastecer directamente a La Habana. Con sus grandes buques repletos de crudo,
Los rusos zarparon hacia las costas caribeñas. Paradójicamente, el mismo gobierno que intentaba asfixiar económicamente a la isla caribeña terminó abriéndole la puerta a Moscú para exportar su petróleo sin ninguna restricción legal. Los barcos rusos navegaron bajo la premisa de vender al precio que ellos mismos decidieran. Mientras las naciones europeas pedían desesperadamente suministros, Moscú les negaba el acceso. Además, las autoridades rusas emitieron una nueva orden prohibiendo la venta general de gasolinas. ¿Cómo es que Moscú prohibió vender gasolinas pero envió navíos repletos al Caribe? La respuesta radica en que regalar recursos estratégicos no es lo mismo que venderlos. El gobierno ruso demostró que tiene control absoluto sobre sus inmensas reservas. Para cuando arribó un tercer buque, las autoridades de Washington simplemente cedieron. Algunos analistas sugieren que esto no fue un simple error de comunicación oficial. El mandatario estadounidense declaró sorpresivamente desde el avión presidencial. Afirmó no tener problemas si algún país decide enviar suministros a la isla actualmente. Pero esta aparente flexibilidad desapareció cuando México solicitó el mismo trato. La amenaza de incautación resurgió, demostrando un claro doble rasero internacional. La diferencia es que México no posee el poderoso arsenal nuclear de la nación rusa. Un ataque contra la flota de Moscú habría provocado una respuesta militar devastadora. Observando las dificultades en Medio Oriente, un conflicto con Rusia sería catastrófico. Esto ocurre tras meses de afirmar que la economía de la isla estaba totalmente terminada. El mandatario estadounidense había prometido asfixiar económicamente al gobierno cubano. Incluso se llegó a mencionar que las operaciones militares estaban sobre la mesa. La drástica transición de las fuertes amenazas a la completa inacción sorprenda al mundo. El momento más revelador de esta contradicción provino del secretario de Estado. El alto funcionario ha mantenido históricamente una postura extremadamente hostil. A mediados de marzo, había asegurado que el duro embargo comercial seguía muy firme. Reafirmó públicamente que las autoridades caribeñas no recibirían absolutamente nada. Sin embargo, pocas horas antes del arribo ruso, el alto funcionario cambió drásticamente su postura. Durante la reciente cumbre internacional, afirmó que no existe ningún bloqueo real sobre la isla. Declaró que el problema radica únicamente en que las autoridades caribeñas desean petróleo gratis. Añadió que cualquier nación podría suministrarles crudo si estuviera dispuesta a cobrar el envío. Muchos se preguntan por qué Washington interviene si Moscú decide regalar sus propios recursos. Resulta evidente el drástico ajuste discursivo para encubrir el rotundo fracaso de estas sanciones. Este mismo funcionario declaró recientemente que los objetivos en el Medio Oriente ya se cumplieron. Prevención. Aseguró que la capacidad bélica de Irán fue supuestamente neutralizada en su totalidad. Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca reitera que México no puede enviar ningún suministro. Los analistas internacionales coinciden en que el gobierno estadounidense muestra gran debilidad. La dura retórica del mandatario norteamericano se desmoronó inmediatamente ante la presión de Moscú. Esta situación revela una política exterior basada únicamente en el cálculo constante de fuerzas.
se evidencia una clara falta de principios frente a rivales con verdadera capacidad de respuesta. Mientras amenazan con severos aranceles e incautaciones a las naciones latinoamericanas vecinas. Le otorgan vía libre a la flota del líder ruso para navegar libremente por las aguas del Caribe. Esta debilidad resulta sumamente reveladora para las potencias emergentes del bloque de los BRICS. El fracaso del bloqueo naval demuestra que las amenazas solo funcionan contra naciones vulnerables. El gobierno ajusta sus políticas internacionales trong khi tình hình tại các khu vực xa xôi đang trở căng thẳng. Este episodio marca un indiscutible cambio en el tablero geopolítico internacional actual. Por favor, dale me gusta y suscríbete a Lupa Internacional para recibir más actualizaciones urgentes.